Amén. Que el Señor os bendiga. Un día más nos reunimos para compartir la palabra del Señor, para tener un tiempo en su presencia de poder escudriñar un poco la Escritura. Amén. Amén. Quiero empezar con una oración. Padre amado, te damos la gloria y la honra en esta mañana. Un día más venimos aquí, un grupo de tus hijos, a buscar de tu presencia, a poder entender las Escrituras, Señor. Un día más, Señor, te presentamos todas las cosas que vamos a compartir, que vamos a decir, Señor, y que seas tú, amado Espíritu, quien tome autoridad sobre este tiempo, y seas tú, Dios mío, trayendo una palabra de poder y de autoridad, trayendo una palabra que nos edifique, que nos ayude, Señor, a conocer más de tu presencia, de lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí. Bendice a aquellos que escuchen esta porción de la palabra a través de las redes, Señor, y que sean momentos de bendición y de victoria para cada uno y puedan acomodar en lo espiritual las cosas que tú quieras decirnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quiero que vayamos a la palabra a compartir para arrancar este tiempo en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, 3 versos del 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. El título de esta parte, esta porción de la Escritura, reza ríos de agua viva. Ahí lo expresa así en el capítulo. ¿Presa? No, río. Ríos de agua viva. Ahí es lo que se expresa en la encabezadura de estas escrituras, de estos versos. Juan capítulo 7, 37 al 39. Cuando uno lee ya en la escritura ríos de agua viva, aparentemente puede decir, bueno, ya sé de qué vamos a predicar. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos tu nombre. Si una cosa tenía Jesús es que la mayoría de las veces aprovechaba los momentos de festivos, por decirlo de alguna manera, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Aprovechaba esos momentos donde ellos estaban haciendo celebraciones para él introducir una enseñanza o algo que él quisiera compartir o algo que él quisiera manifestar. En estos versos, en estos relatos en concreto, está hablando de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, la fiesta donde el pueblo se reunía, venían a Jerusalén muchas gentes de muchos judíos de muchas partes diferentes, venían y se centraban allí, se concentraban en Jerusalén. Y en este momento donde Jesús hace esta declaración es en el último día de la fiesta. Era el 8º día, era el día, digamos, más sublime, más renombrado de toda esa semana de festejos que tenían. Y él coge el simbolismo del agua para hablar. Coge el ejemplo del agua y él quiere expresar algo, quiere hacerles ver algo al pueblo, ¿no? El agua siempre ha sido algo muy significativo, muy importante para el pueblo de Israel. Es símbolo de purificación, es símbolo de rejuvenecimiento, por decirlo de alguna manera. Estaba bien considerada por el pueblo de Israel. De hecho, hoy día Israel es una de las potencias mundiales para el aprovechamiento del agua. Tú te pones a buscar en internet y te das cuenta cómo el pueblo de Israel ha sacado recursos donde no los hay, en el mismo desierto. Dice la Escritura que florecería el desierto. Ellos están haciendo que, bueno, ellos no, pero Dios sí, pero ellos están promoviendo investigaciones y haciendo cosas para que realmente se cumpla
la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel y en todos los aspectos del agua, para ellos es muy importante. Entonces, para el tiempo donde Jesús habla esto, el tiempo de esta celebración, era muy importante lo que implicaba o la participación del agua en todas las cosas, sobre todo en las cosas ceremoniales, donde los sacerdotes tenían que ir purificados, donde todos los utensilios para hacer los sacrificios y para hacer los rituales dentro del templo sobre esta fiesta fueran debidamente purificados y limpios, ¿no? Poniéndome a buscar e indagar, hay estudios hechos por científicos donde dicen que el hombre puede tener la capacidad de soportar entre 30 y 40 días sin tomar alimentos. O sea, según la condición del cuerpo de la persona que esté más o menos afectado por cierta enfermedad o debilidad, el promedio de una persona de resistir sin comer son 30 o 40 días. Puede hacerlo. Ahora, a la hora de beber líquido, de tomar agua, no es eso. A los 3-4 días todo lo más el cuerpo empieza a sentirse afectado. El cuerpo se deshidrata. O sea, más de 3 días el cuerpo se vería mal. ¿Por qué? Porque el 75% de lo que compone el cuerpo humano es agua. Entonces digamos que el cuerpo necesita constantemente una reposición del agua para poder mantenerse hidratado. Cuando vamos a la palabra, en tiempos de Moisés, en Éxodo capítulo 15, hay algo interesante, porque aquí ya hablaba sobre ciertas cosas referentes al cuerpo y referentes precisamente al agua, que era importante y que Dios sabía que el hombre necesita de ese agua. Entonces, en Éxodo 15, en el verso 22, hasta el verso 27, pero los primeros versos dice Éxodo 15, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Dice el 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Empezaron a quejarse el pueblo, empezaron a ver que a los 3 días de no tener agua, el cuerpo ya empezaba a sentirse molesto, a sentirse mal. Y dice el verso 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Qué interesante que ya en esos tiempos ellos sabían la importancia del agua. Ahora, antes que ellos, ¿quién lo sabía? Dios lo sabía. Antes que nosotros sepamos algo, Dios ya lo sabe. Entonces, cuando Dios le ordena, le manda a Moisés y a Aarón, ve a Egipto, preséntate delante del faraón y diles que deje ir a mi pueblo porque quiero que me celebren fiesta en el desierto. Dios sabía a dónde iba a meter a su pueblo. Dios sabe todo lo que acontece en la vida de las personas. Dios sabe lo que acontece en nuestras vidas. Antes de que nos suceda, Él ya sabe qué nos va a suceder. Entonces, Él siempre va a estar dispuesto, preparado, y Él siempre está capacitado para ayudarte en cualquier necesidad. ¿Amén? Entonces, hay algo interesante en esto que hemos leído. En el verso 25 dice que allí les dio estatutos y ordenanzas al pueblo. Y es curioso porque buscando entre la forma de interpretar la escritura que tenía el pueblo hebreo y buscando las costumbres que el pueblo de Dios ha adquirido con el paso de los años, he encontrado que esta enseñanza, o sea, lo que pasó en Éxodo con Moisés, lo que pasó en el verso 25, que dice que allí Dios les dio estatutos, ellos lo cogieron como una enseñanza a practicar. Y dentro de lo que yo he estado buscando en la cultura del pueblo hebreo, que la Torá, o sea, lo que ellos estudian, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la enseñanza
está basada, o sea, ellos la aplican a sus vidas sistemáticamente 3 veces a la semana. Y es curioso, porque 3 días el cuerpo no puede estar sin beber más de 3 días porque empieza a deshidratarse. Y qué curioso que ellos tienen por costumbre aplicar lunes, jueves y domingo, dedicarle tiempo a la enseñanza, a leer la escritura, a buscar de Dios. Y si te pones a analizar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cada 3 días ellos entienden la importancia de que de regenerar con la palabra la vida del vivir diario, por decirlo de alguna manera. O sea, es algo que ellos tienen por costumbre, buscar el intervalo de 3 días, como diciendo, no puedo estar más de 3 días sin buscar la presencia de Dios. Es interesante. Y Jesús coge este simbolismo, volviendo a Juan capítulo 7, cogiendo la importancia, porque si una cosa el pueblo de Israel hace, es que todas las celebraciones que tiene, como hemos dicho, las basa, están basadas en lo que ellos, en su experiencia que ellos a lo largo de la historia han tenido con Dios. Entonces ellos son de estar completamente basándose en las Escrituras. Y dice que Jesús en ese momento, que estaban en ese día último solemne de esa festividad, allí en el templo, dice que él se levanta y exclama, levanta la voz. ¿Para qué? Para poder ser escuchado, se pone en pie, cosa que los maestros cuando enseñaban en los templos no se ponían en pie, enseñaban sentados, como yo estoy ahora. Qué curiosas son las cosas. Pero él se levanta como símbolo de autoridad, se pone en pie y empieza a decir, el que tenga, como dice la Escritura, el que tenga sed, venga a mí. O sea, él lo levanta en voz alta. Imagínate por un momento, cuando tú vas a buscar el contenido de esa festividad, cómo se hacía, dice que bajaba un sacerdote del templo. Es curioso. El templo está en una parte alta de Jerusalén. Y dice que un sacerdote bajaba desde la parte alta, acompañado de una compañía, o sea, como una procesión, que hoy día podríamos entenderlo, de peregrinos y demás sacerdotes, todos bajaban desde el templo. Dice que simbólicamente el que iba a oficiar la ceremonia, el que bajaba del templo, dice que era el tipo y sombra a el que bajaba del cielo. Porque el templo está en lo alto, él lo relacionaban como que el que bajaba del cielo, y bajaban desde el templo y caminaban hasta el estanque de Siloé, donde en el estanque de Siloé cogían una jarra, un jarrón, no sé qué clase de recipiente sería, de oro, y llenaban del estanque de Siloé el agua que luego iban a volver a llevar al templo para vertirlo en el altar. O sea, era el simbolismo que les recordaba cómo Dios en todo momento de necesidad precaria de agua en el desierto los había guardado, les había sacado los recursos y les había ayudado para cruzar todo el desierto. A la vez de esto, este sacerdote que se le denominaba el enviado, era el encargado de descender y luego ascender. Escúchame bien. Igual que pasaba este acto, en el momento que este sacerdote empezaba esta caminata hasta Siloé, hasta el estanque, había otro sacerdote que realizaba una caminata con otros peregrinos y otros seguidores, y iban a los bosques, a los bosques de creo que es de Cedrón, sí. Iban a por ramas, a por frutos, porque celebraban las dos cosas, tanto lo referente al agua como lo referente al aprovisionamiento que Dios siempre, nunca les dejó de tener. Entonces, mientras unos iban para un lado y otros iban para otro, luego se juntaban, y estaba todo sincronizado, llegaban a un encuentro, y cuando se juntaban, iba uno tocando una flauta.
iban a los bosques de Edrón. Creo que es Edrón el bosque, creo que sí, lo tenía por aquí apuntado. Cuando se juntaban, dice que iba uno tocando una flauta. La flauta la llamaban al que traspasaron. Escucha, es interesante. Al que traspasaron simbólicamente porque la flauta está repleta de orificios. Tú sabes que la flauta necesita esos huequitos que tiene para tocarla. Entonces, es algo interesante el simbolismo que estaba viendo en esa forma, ¿no? Dice la palabra que ellos se agarran mucho a lo que dice proféticamente Proverbios 34. Cuando tú vas a Proverbios 34, mira lo que dice. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Ahí está hablando proféticamente del Mesías, de la venida de Jesús. Y ellos se agarran a esto y simbolizan esta palabra profética de Proverbios 34 con la venida del Mesías. Entonces, un sacerdote hace la función del enviado, del que viene desde el cielo, desde arriba, y baja a lo más bajo de la tierra, por decirlo de alguna manera, a reunirse con la gente, que es el estanque de Siloé. ¿Quién es el que desciende y el que luego asciende? Decían de él, ¿no? Es interesante, Jesús, sabiendo todas estas cosas, él se levanta en medio de toda esa solemnidad, de ese último día, y él suelta esa palabra de poder, diciendo, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, el que tiene sed de que hayan cambios, el que tiene sed de que algo se haga diferente, si alguno no está conforme con lo que pasa en su vida, si alguno anhela o desea algo más, porque cuando tú tienes sed, lo que buscas es saciarte. Y a veces estamos pensando, cuando tú lees las escrituras y ves las cosas que están escritas, das por hecho de que, tenemos donde guiarnos. Pero, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, donde Él se manifestó en ese momento, habría gente que tendría verdaderamente necesidad de cambiar ese ritual, de decir, esto no funciona, aquí hay algo que a mí me falta en mi corazón y que no lo encuentro ya con este ritual, con todos los años hacer lo mismo. Y yo creo que Jesús en ese momento, Él estaba buscando a aquellos que querían un cambio en su vida, a aquellos que estaban diciendo, yo esto no me satisface, yo me quedo con sed, terminamos este ritual un año más y me quedo con sed, yo necesito algo diferente que cambie mi vida, algo diferente que me haga ver las cosas desde un punto de vista diferente. Ahí se encuentra Jesús haciendo un llamado a todas las gentes, sean maestros, sean fariseos, sean escribas, sea gente llana del pueblo, pero Él está ahí levantándose diciendo, y en esos tiempos Jesús estaba perseguido, en esos tiempos, en esa celebración, los gobernantes estaban intentando localizar dónde estaba Jesús para prenderlo, pero Él no tuvo ningún reparo en hacer lo que Él vino a hacer en todo momento. Imagínate la escena, ese cambio, esa situación. Dice que tocaban 3 toques de trompeta, los peregrinos cantaban en el momento que se juntaban las dos procesiones, por decirlo de alguna manera. Dice que tocaban 3 toques de trompeta y automáticamente todos los que estaban acostumbrados a esa celebración, que sabían de qué iba, dice que empezaban a entonar Isaías 12, versos 2 y 3. En Isaías 12, cuando tú vas a leer lo que pone en Isaías 12, versos 2 y 3, dice la palabra, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y dice el verso 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. O sea, todo estaba entrelazado proféticamente y Jesús sabía en el momento que tenía que decir y qué era lo que tenía que decir. Jesús era el agua de la salvación para muchos, era el lugar donde uno puede recoger y saciarse verdaderamente de lo que necesitamos para nuestra vida. Él es el que sacia tu sed, mi sed. Él es el que bendice, el que prospera.
Aleluya. Es interesante cómo Jesús aparece en ese momento. Y aunque ellos se recordaban a ellos mismos cómo Dios los sacó de Faraón, cómo Dios cuando Moisés le dice a Faraón, Dios me ha dicho, mi Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo que me celebren fiesta en el desierto. O sea, el pueblo de Israel sabría dónde iba, sabía que iba al desierto. Sin embargo, dice la palabra que en el desierto, como hemos leído al principio, en el desierto ellos murmuraron de Dios, ellos se quejaron. O sea, ¿cuántas veces nosotros no nos quejamos? ¿Cuántas veces nosotros no murmuramos? Y aquí vemos a Jesús en medio de todo este alboroto, de toda esta alegría. Él se pone en pie y con toda esa autoridad y poder que Él tiene, dice, si alguno quiere, si alguno necesita un cambio. Yo creo que eso nos lo deberíamos de decir más a menudo, porque en el desierto vamos a estar siempre. Lo curioso es que Dios dice, deja ir a mi pueblo al desierto a que me celebren fiesta. O sea, no pensemos que la vida del cristiano es un camino de rosas, un camino perfecto donde todo nos va a salir bien. No, es un desierto que tenemos que cruzar. O llámalo mini desiertos, como quieras, porque de desierto, de trozo de desierto a trozo de desierto pueda que encuentre un oasis. Seguro que sí, Dios lo va a poner. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja a su pueblo. Ahora, terminas de cruzar una parte de un desierto y entras a un oasis, prepárate, habitúallate, recoge agua, prepárate. ¿Por qué? Porque tienes que seguir caminando y seguramente vas a tener que cruzar por otro desierto. El ejemplo lo tenemos en lo que ha compartido, por ejemplo, Álvaro hoy. Él ha entrado en un oasis después de que ha estado en un momento de prueba, de desierto, donde ha tenido que esforzarse, ha tenido que capacitarse, prepararse para los exámenes, y ahora está celebrando la fiesta de haber conseguido esos 4 aprobados seguidos en una misma mañana, que necesitaba para esa preparación académica que estaba pidiéndole. Ahora le vienen otras cosas. Ahora es otro tramo del desierto donde tú tienes que ir a buscar agua a la fuente de agua viva. ¿Para qué? Para mantenerte regenerado, para mantenerte hidratado, para todo lo que te pueda venir. Amén. Y esa es la situación de nuestra vida. O sea, pero Jesús ahí cuando se planta y le habla al pueblo y le habla a todos los que estaban allí presentes, y habían sacerdotes, habían fariseos, habían maestros, había gente, como digo yo, gente de a pie, gente de llana, pero él marcó un antes y un después. Así es. Él les estaba diciendo, mira, no quiero ofenderos, porque él no vino a destituir la autoridad del Antiguo Testamento. Él vino ¿qué? Él vino a constatar de que está ahí, de que es palabra de Dios, pero hay algo nuevo, algo diferente, una manera accesible de entrar a la presencia de Dios, que es a través de Él. Y entonces Él les estaba diciendo eso, no volváis a tener sed. Hay una manera de no volver a tener sed. Hay una manera de no revivir el pasado constantemente. Eso es lo interesante, no volváis a lo que sois. ¿Cuántos quieren volver a lo que somos, a lo que éramos en el pasado? Ninguno queremos volver a lo que éramos en el pasado. Al contrario, cada vez que conocemos más de la palabra de Dios, cada vez que conocemos más la presencia de Dios en nuestra vida, cada vez que permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros, estamos más seguros y satisfechos de que este es el verdadero camino que hay que caminar. Esta es la mejor manera de estar un día en su presencia. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que esta es la manera de conducirnos. Que no somos perfectos, por supuesto, pero que Dios sabía que sacaba a su pueblo al desierto y iban a tener sed. Él lo sabía, pero para eso estaba ahí Dios. Para decir, yo te voy a sustentar, yo te voy a guardar. Entonces el problema no es el desierto. El problema es que nosotros entendamos que el que viene con nosotros es el que nos va a bendecir en la caminata por medio de ese desierto. Porque desierto va a haber. La diferencia está que todo aquel que bebe de Jesús se debe identificar con ese agua viva. O sea, hay cosas que yo tengo que empezar a tener claras
en Cristo Jesús. No sé si estás de acuerdo. Amén. Porque su palabra es la que fluye como río de agua viva. Y entonces dice la Escritura que de nosotros saldrían ríos de agua viva. Y dice la Escritura que saldrían de nuestro interior y saltarían hacia el exterior. Entonces, ahí tiene que haber un clic en nuestra vida que nos haga a nosotros sentir que hemos cambiado y que a las personas que nos rodean les haga ver que somos diferentes a lo que el mundo está ofreciendo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuánto estamos de acuerdo? Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Mira lo que dice su palabra. 1 Corintios, capítulo 10. Del 1 al 4. Y aquí estaba Pablo amonestando a que volviera el creyente, a que volviera a la ritualidad de las cosas. Dice la palabra, capítulo 10 de 1 Corintios, primeros 4 versos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Escúchame bien. Y mira qué interesante lo que dice el verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aleluya. Escucha, Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar desamparado en medio de tus desiertos, en medio de tus caminatas espirituales. Él siempre va a estar dispuesto, Él siempre va a ser, como dice la palabra, Cristo va a estar ahí como esa roca donde tú apoyarte, donde tú ir a buscar el agua de abundancia, donde tú ir a refrigerar tu vida espiritual. Él está ahí. Amén. Y Pablo se lo estaba haciendo recordar a estos hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que de la misma manera que Dios mantuvo a su pueblo en el desierto, hoy nos mantiene a nosotros. Amén. Hoy nos mantiene a nosotros de la misma manera. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. Cristo es el que nos sacia. Cristo es ese río de agua viva. Así de fácil. Lo que pasa es que a veces nosotros lo complicamos, lo hacemos complicado. Dice la Escritura que Él es como un río de agua viva. Y Él quiere que ese río de agua viva esté en nosotros, ese río que fuerte, una corriente fuerte. ¿Qué es lo que hace una corriente fuerte de un río en las rocas que hay alrededor o dentro de ese mismo río? Las pule. Las pule. Y ahí es donde nosotros entramos. Ahí es donde nosotros, digamos, entra lo que habla en Éxodo, cuando hemos hablado de que llega un momento que el pueblo de Israel, por la falta de agua, empieza a murmurar. O sea, si a ti te falta, si a mí me falta relación con Dios, empezamos a murmurar. Empezamos a fallar en cosas que no deberíamos de fallar. Entonces, es importante una comunión con Dios. Es importante restituir, regenerar, llámalo como quieras, que nuestra vida tenga un tiempo con Dios, sistemático, constante, como le quieras decir. Pero si nosotros perdemos la relación con Dios, ya te digo yo que a los 3 días empieza a faltar en cosas que sabes de sobra que ya no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el espíritu tira para el espíritu y la carne tira para la carne. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Dice la palabra que Pablo le decía, no quiero que ignoréis estas cosas. O sea, como diciendo, vamos a ver, llevamos un tiempo en el Señor, llevamos una experiencia en Cristo. Vamos a preocuparnos de acomodar lo espiritual a lo espiritual y olvidémonos de la carne. Olvidémonos de la carne. Entonces, hay algo que tenemos que tener claro. Vamos a estar siempre probando. O sea, siendo probados por Dios, mejor dicho. Él lo dice en su palabra. Él dice que cuando el pueblo murmuró, le dijo a Moisés, ve a tal sitio, coge las ramas, tira las ramas al agua, que las aguas se van a endulzar. Y en el momento que el pueblo vio que realmente se cumplió lo que Dios dijo a través de Moisés, dice que ahí es donde Dios les mandó decretos y estatutos para que los practicaran. Y dice la Escritura, y allí los probó Dios. O sea, nosotros vamos a ser igual. Porque Dios nos ama igual que ama a su pueblo, al pueblo de Israel. Es más,
Para Él todos somos un mismo pueblo. Hoy estamos constituidos un mismo pueblo, la familia de Dios. Entonces vamos a ser probados. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y por qué tenemos que ser probados? Simplemente porque Dios quiere moldear nuestro carácter. Porque sabe que como estamos no podemos alcanzar el llegar a Él. Entonces nosotros tenemos que ser pulidos, como bien ha dicho Pablo, ser formados como esa roca fina y lisa que tú la coges con la mano y no te vas a hacer daño en la mano porque está pulida. Y Él quiere pulir nuestras vidas. Aleluya. El mensaje de hoy no es un mensaje largo, es un mensaje corto. Dice la Escritura que Jesús en ese tiempo estaba siendo perseguido. A Él no le importó que fuera perseguido. Él tenía claro a lo que lo había enviado el Padre. Entonces, yo creo que Dios hoy, en estos tiempos que nos está tocando vivir, Él le está recordando lo que dice Éxodo 15:26, donde hemos leído en Éxodo en Éxodo 15, el verso 26, dice que el verso 25 que allí los probó, pero mira lo que dice el verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, dice la Escritura, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Yo creo que el Señor hoy nos está probando, porque Él está moldeando caracteres. Él quiere que alcancemos esa victoria de ajustar lo espiritual a lo espiritual con Dios. Si haces lo que yo te mando, si me oyes atentamente, si haces lo recto, si guardas mi palabra, dice que ninguna enfermedad, escúchame bien, ¿qué está pasando hoy día en el pueblo, en las gentes, en el mundo? Es que es curioso, pero Él está diciendo que Dios, que Él lo dice así en su palabra, Dios nos ha prometido que a ti no lo enviaré. Estamos siendo guardados, estamos siendo protegidos, estamos cruzando el desierto, nos vemos en un oasis, vendrán más cosas. Pero tú te tienes que agarrar a la palabra, y la palabra dice en el verso 26 que a ti no te lo enviaré. O sea, lo que le está pasando al mundo, a nosotros no nos va a pasar. Amén. Preocupémonos, dice la Escritura, de guardar sus mandamientos, de oír, de escucharlo a Él. Dice la Escritura, que guardes todos sus estatutos. Y dice, y ninguna enfermedad de lo que envié a los egipcios te enviaré a ti. Esa tiene que ser nuestra mirada tiene que estar en estas cosas, en lo que dice la palabra. O sea, quiero vivir bien. Por supuesto voy a tener momentos de prueba, pero quiero vivir en una estabilidad espiritual, en una estabilidad de fe, en un convencimiento de que Él, cada vez que yo clamo a Él, como dice la palabra que Moisés, cuando se quejaron el pueblo en el desierto, Moisés lo primero que hizo fue clamar a Dios y decirle, hacerle ver, mira lo que está pasando. Y Dios le dijo, pues no, vas a coger esto, vas a ir a tal sitio, coge unas ramas, viértelas, tíralas dentro del agua, que el agua se endulza. Quiere que tu vida vaya endulzándose por la presencia de Dios. Vamos a buscarlo, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a moldear carácter, porque eso es lo principal que Dios quiere en nosotros. Eso es lo principal que Él quiere en nosotros. Cada uno tenemos un desierto que cruzar, pero no, recuerda que cuando estés pasando por una prueba, a lo largo te viene un Elim, te viene un oasis, te viene un lugar, como dice la Escritura, que era aquel lugar de Elim, donde habían 12 fuentes y 70 palmeras.
O sea, era un verdadero oasis, un vergel donde abundaba todo. O sea, Dios no nos va a dejar en la estacada, no va a dejarnos a la deriva, por decirlo de alguna manera. Él te ama, Él quiere que estés a su lado, Él quiere que lo conozcas, Él quiere que seamos verdaderamente hijos suyos. Entonces, todos vamos a pasar por el mismo trayecto, dice la palabra, Pablo se lo recordaba, la misma manera que el pueblo de Israel pasó con el desierto, nosotros tenemos los nuestros. No pienses por qué todo me pasa a mí, porque a veces tenemos esa tendencia. Eso en parte, sin darte cuenta, inconscientemente, estás murmurando delante de Dios. ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿O por qué a este o al otro vive como un marqués y encima no busca tu presencia? Yo que estoy buscando tu presencia, todo me pasa a mí. Siéntete bendecido porque estás siendo probado, estás siendo pulido, cambiando todo lo que afecta a que tú seas una piedra pulida y lisa. Dios lo está cambiando en tu vida. Esa es la diferencia de las personas que están siendo trabajadas por Dios y las que no están siendo trabajadas. O sea, si nosotros tenemos sed de querer más, es por eso precisamente, porque estamos en el desierto, porque nos viene el calor, porque nos vienen las circunstancias, pero teniendo sed, estamos buscando cómo ser saciados. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Jesús es ese agua que sale, dice la palabra, que sale viva. Termino con esto, en Juan 7:39. Juan 7:39, mira cómo habla aquí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué bueno. Jesús dice que todos los que creemos en Él hemos recibido al Espíritu Santo. Pues apóyate en Él. Apóyate en Él para cruzar en el desierto, porque desiertos los vas a tener. Pero la mejor manera es cruzarlo con Él, con el Espíritu Santo. Cuando tienes una duda, que no sea un monólogo, lo que tú busques de Dios, que sea un diálogo. A veces nos acostumbramos a hacer monólogos con Dios. Le pido, pero no acostumbro a obtener una respuesta porque no espero respuestas, porque yo me doy la misma respuesta. Vamos a ser sabios, ponte en pie, apóyate en Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos en tiempos donde las cosas están viniendo como nuevas. Parece que nos está tocando vivir un ambiente que nunca había sucedido las cosas. Claro que no. Nadie pensaba en los tiempos de Jesús, allí en el templo, que Jesús se iba a levantar y iba a hacer esa proclamación diciendo que Él era el agua viva. Nadie lo esperaba. O sea, van a venir cosas nuevas porque el Espíritu Santo está trayendo algo diferente, un mover diferente para ver cómo reacciona el pueblo de Dios, para ver si realmente estamos reaccionando en favor de lo que dice la palabra o en favor de lo que el mundo quiere. Entonces es tiempo de que nosotros nos dejemos moldear a través del Espíritu Santo, porque para eso dice Jesús que Él vino aquí a consolar, a llevarnos a toda la verdad, a capacitarnos para vivir en esta vida. Entonces vamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, moldear por el Espíritu Santo, que sea Él el que nos enseñe a acomodar nuestra vida espiritual al Espíritu de Dios. Amén. Amén. Padre amado, te damos la gloria y la honra, te damos las gracias, Señor. Señor, queremos seguir siendo formados a través de tu Santo Espíritu para que el carácter que haya en nosotros sea el carácter de Cristo. La palabra nos enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor. Y ese pensamiento tiene que estar en nosotros moldeándose y trabajando, Señor, haciendo que realmente se cumpla esa palabra en nosotros, Señor. Por eso te pedimos a ti, Santo Espíritu, que seas tú, Señor, el que mores en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, nuestro corazón, a que seas tú quien ocupe, Señor,
el centro de nuestra vida, Señor. Glorifícate en nosotros, posiciónate, Señor, y que las cosas que hagamos, Señor, las cosas que veamos e interpretemos a lo largo de nuestra vida, en el caminar a través de las sendas de dificultad, que siempre tengamos el apoyo de que tú estás al lado nuestro, regenerando nuestra vida espiritual y dándonos ese conocimiento y ese acceso a la verdad, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta mañana. Bendecimos este tiempo tan especial, Señor. Te damos las gracias por estar aquí todos juntos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas tú bendiciendo a cualquiera que esté escuchando este mensaje, que le toques el corazón, que le abras entendimiento, que vean en ti, amado Jesús, ese agua viva, ese lugar, ese refugio donde llegar y aunque estén cansados, sean gratificados, sean regenerados de sus vidas, puedan cambiar a una mejor vida, Señor. Te pido que seas tú tocando corazones, arrepintiendo corazones dolidos y dañados, Señor, y transformándolos para tu gloria, Señor. Señor, que sea todo en tu santo nombre, amado Jesús. Amén, amén y amén. El Señor os bendiga. Hemos terminado. Amén.